Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, quiero preguntarles a ustedes varias cosas. ¿Todos acá son literatos? ¿Alguien que no sea literato, que esté estudiando? ¿Todos son literatos? Todos. ¿Quiénes están a punto de graduarse? En los próximos 3 semestres. Ok. ¿Quiénes están angustiados sobre su futuro laboral? Como literatos. Ok. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, desde que yo me gradué de literatura, que fue hace mucho tiempo, en el 2012, hace 20 años, 21 años, siempre estuvo la preocupación de qué va a hacer uno cuando se gradúe. Yo escogí el camino editorial, escogí lo más difícil que fue emprender en el mundo editorial. De hecho, la mala noticia es que todo va a ser peor porque ahorita no solo son los retos esos, sino que además tenemos inteligencia artificial, ¿listo? La buena noticia es que después de tanto tiempo me he dado cuenta de que nosotros tenemos un superpoder que uno no sabe que uno tiene como literato. Y que es casi que, así como el hombre araña, que con todo gran poder viene una gran responsabilidad, siento que es responsabilidad nuestra como literatos hacer cosas que ya explicaré al final. Y que es el momento de hacerlas, porque tenemos ese superpoder, ¿listo? Yo no planeaba comenzar así, pero terminó ahí todo como una charla de autosuperación rarísima, pero el punto es que todo el tiempo estoy pensando es en mostrar este camino, nunca diciendo como para nada como soy el puta, no, todo lo contrario. Si un huevón como yo pudo hacer esto, ustedes pueden hacer cualquier cosa, pero además les voy a dar al final otras pistas de otras rutas que pueden tomar, ¿listo? Es más, solo otra pregunta angustiante. ¿Quiénes acá como literatos saben que no quieren tomar la docencia o la academia como carrera, como trayectoria profesional? Listo. Esa es una angustia muy particular porque uno siempre, los que les gusta la docencia, pues no hay problema porque ya digamos que esa es la ruta que uno cree que va para los literatos. Entonces ustedes tienen angustia existencial realmente. Tengo respuestas para ustedes. ¿Listo? O sea, no, espérense hasta el final. Comenzaré entonces contándoles un poco la historia punto aparte, como les digo, para ilustrar cómo procedí todas las veces que me equivoqué. Obviamente aquí cuento la versión bonita, ¿no? No todos los errores, todas las cosas, pero... Y al final les muestro un poco las conclusiones a las que he llegado después de eso. Entonces, Juan, pues, porfa. Entonces, este era el comienzo de la vaina. Me gradué de literatura, yo comencé estudiando ingeniería industrial, me aburrí profundamente, me pasé a literatura, vi todas las materias posibles, me gradué con créditos y en esa época yo tenía una banda de rock y trabajaba con documentalistas, bailarines, etcétera, etcétera. Y entonces dije, se acabó mi banda de rock justo cuando me iba a dedicar al rock. Me iba a dedicar al rock, le dije a mis papás, perdón, me voy a retirar de todo porque voy a dedicarme unos años al rock y al otro día mi cantante se fue a Barcelona, o sea, fue absurdo, terrible. Y entonces yo conocí a todos mis amigos documentalistas, cineastas, etcétera. O sea, esto, Michael Jackson ahí es porque me encantaba el cine. Yo venía a estudiar a Saramago, yo duré 1 año y medio estudiando el ensayo sobre la ceguera porque esa fue mi tesis, pero así obsesivo con Saramago, tanto, ¿dónde está Jorge? ¿Qué se hizo Jorge? ¿Está afuera? Porque es que ahora tiene un gran amigo que es Jerónimo Pizarro, que es un experto en Pessoa, que está en Portugal, que me mandaba documentos sobre Saramago desde Buenos Aires, de todo. O sea, yo era la persona que más documentos tenía sobre Saramago en Colombia. Podría decir que en el continente. O sea, era una cosa absurda. Venía de ahí y entonces yo terminé esto, se acaba la banda, se acaba todo ese proceso, termino literatura y digo, conozco mucha gente artística, pero nadie tiene ni idea de gestionar nada. Todos son súper creativos, pero nadie sabe mover y crear proyectos. Voy a devolverme en ingeniería industrial para aprender a montar negocios. Grave error. Las materias que me faltaban eran modelos, simulación de eventos discretos, modelos estocásticos. O sea, casi me muero en ese rato después de estar leyendo el Marqués de Sade, Baudelaire, estudiar latín y la María, pues todo eso, y me salen con esa vaina. Entonces casi me muero ahí, pero lo sobreviví. Mi tesis de grado fue una editorial que ofrecía servicios editoriales, digamos, una oficina de servicios editoriales para editoriales. Como los literatos sabemos hablar bien en teoría, hice una tesis inmaculada que salió laureada y que cuando salí al mercado a aplicarla, era un plan de negocios, era total basura. O sea, todas las premisas estaban equivocadas, me tocó comenzar de cero y de ahí salió punto aparte. Entonces, yo venía del rock, venía de Saramago, venía de ingeniería industrial y me encantaba el cine y tenía muchos amigos en el mundo del cine. Siguiente, Juan, por favor. Entonces, hoy en día, 18 años después, hemos hecho más de 300 publicaciones, más de 200 clientes, 20 países, 6 premios de diseño, uno latinoamericano,
6 premios de emprendimiento, más de 40 empleados y más de 200 colaboradores han pasado por ahí. Entonces, una de las cosas chéveres, quizá la más chévere, es que mucha gente ha podido dedicarse al mundo editorial por punto aparte que de otra manera no hubiera podido hacerlo porque este mundo está cada vez más chiquito. Motivo de angustia número 1. Habrá muchos motivos de angustia. Sigamos, por favor. Esto es prepandemia, pero entonces ese es el equipo. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo comenzó punto aparte? Uno comienza una editorial y uno dice, ¿cómo comenzó? No, pues lo más fácil es como pues, libros de aniversario, libros para empresas porque a uno le pagan por hacer el libro. El problema de sacar libros es que a uno le toca invertir mucho. Y pues no tenía plata. Aquí uno en Colombia hay 2 maneras de emprender, con plata o sin plata. Si uno tiene plata, pues no importa lo que haga ahí, a punto de plata lo resuelve. Si uno no tiene plata, le toca ser muy creativo e inventarse vainas. Entonces, ¿qué dije? Voy a sacar el primer libro. Siguiente, por favor. Fui a mi colegio, que estaba cumpliendo 50 años, y dije, venga, hagamos el libro de los 50 años. ¿Y usted qué ha hecho? Nada. Pues tenía unas publicaciones, pero dije, pero mi papá es exalumno, y yo soy exalumno. Algo nos autoriza es esto. Aclaro que ahí en ese momento yo comencé la empresa con un diseñador, bueno, llamé a un amigo, un mentor que sabía mucho de branding, me ayudó a armar el concepto de punto aparte. Llamamos a un diseñador y mi papá venía desempleado porque lo había botado a una multinacional como un perro. Entonces, pues venga, está en una depresión total, entonces le dije, venga, trabaje conmigo. Él se encargaba de los numeritos, yo me encargaba de las palabras y el diseñador se encargaba de los dibujitos. Fuimos al Anglo, mínima experiencia del diseñador, pero pues éramos del Anglo, bueno, hágale. Qué improvisadera tan berraca, pero sacamos el primer libro. Y una vez uno ya tiene el primer libro, tiene algo para mostrar. Entonces nos dedicamos esos primeros años, que son horribles en el emprendimiento, los primeros 4 años son horribles. Siguiente, por favor, hacer libros de aniversario. Entonces los 30 años de la ópera, Merck, que será ya un poco más grande. Listo, y entonces por esos años ya superado ese hito de los 4 años, que ahí es donde mueren el 90% de las empresas, ahí dijimos, no, nos inventamos un concepto. Y aquí es cuando uno se da cuenta del superpoder que tiene uno. Y es que uno tiene un poder con las palabras. Uno puede jugar con las palabras. Y esto les va a sonar, al comienzo van a decir, no, pero esto es lo más imbécil del mundo, pero es súper importante. Porque entonces yo dije, bueno, ¿cómo se llama lo que hacemos? Que es una manera de mirar los negocios, que es decir, ¿cuál es mi categoría de negocio? Entonces un día ahí, este mentor mío era de Marx, sabía mucho de branding y me dijo, no, pues libros para marcas. Bueno, entonces ¿cómo le ponemos eso? Bookvertising salió un día. Entonces, obviamente la mezcla entre books y advertising. ¿Listo? Pero entonces aquí viene lo absurdo de eso. Yo miro el registro de bookvertising en el registro de marca. No existe la palabra. Entonces, pum, registramos la palabra bookvertising. Entonces, les presento el primer bookvertising en la historia de Colombia. ¿Listo? Y entonces después nos dio por revisar en Estados Unidos el registro de marca. Lo único que existía era un libro que se llamaba Bookvertising de 1947, donde usaban los libros, era con las solapas, tenían publicidad. Y eso era el libro. Entonces registramos la palabra Bookvertising en Estados Unidos. Entonces les presento el primer Bookvertising de Estados Unidos y de Colombia. Uno dice, pero pues qué imbecilidad. No, pero es que ahí hay una categoría nueva. Nadie había hecho Bookvertising en la vida. ¿Qué hicimos con eso? Era concebir el libro como una herramienta de comunicaciones y de marca, fortalecimiento de relaciones. Entonces, para manantiales, no, este es un libro que muestra el recorrido del agua, manantial, no sé qué, Sigamos, porfa. Todo esto mientras yo aprendí a hacer libros, aquí ir a trabajar con fotógrafos, ir allá a tomar foto del manantial, me perdí en el páramo, todas esas cosas que pasan cuando uno no tiene ni idea. Y ahí digamos que uno va aprendiendo. Sigamos, porfa. Sigamos. Trabajamos con Looker. Sigamos. Dale, porfa. Este ya es mucho más interesante y es relativamente reciente. Esto lo hicimos con Rubén Afanador, el gran fotógrafo, y era fotografías del Dorado. ¿Listo? Sigamos. Este es un libro absolutamente gigante, descomunal. Y entonces era Bookvertising, pero ¿qué fue lo que pasó? Que como vieron la primera imagen, yo era muy punk, mi grupo era de hardcore. Entonces, la verdad es que pues a mí el advertising ahí como que no me terminaba de tramar. Entonces dije, no, busquemos algo más. Y entonces pasó algo, y es que hacia el año 7, yo caí en cuenta que me encantaban las infografías y que me dicen, el diseñador que estaba conmigo era experto en infografías. Entonces le dije, hagamos un libro infográfico. ¿Quién va a ser el marrano al que le vamos a clavar el libro infográfico? Pues el Banco Mundial llegó con un libro insoportable de un Urbanization Review, que era 400 páginas, y quería hacer el libro. Entonces le dijimos, no, venga, hagamos un libro infográfico. ¿Y qué es un libro infográfico? No, ni idea. Pero me imagino que es algo así, donde lo gráfico
donde la experiencia visual es la que domina el ejercicio editorial. ¿Listo? Entonces miren lo que pasó ahí. Salió este libro que se llama Sistema de Ciudades y este es un gráfico de ahí. Entonces eso era un gráfico de barritas pendejo y dijimos, no, hagamos visualización de datos. Y entonces queda eso. Esa es la relación entre las diferentes ciudades. Usted se da cuenta ahí, digamos que Bogotá y Cartagena está totalmente saturada, acá hay otras que no tienen nada, hay unos que tienen puertos y yo dije, aquí hay algo. Siguiente, porfa. Ese es todo el libro son todo el tiempo secuencias de gráficas, botando información, donde lo más importante es lo visual. Siguiente. Lo mismo, siguiente. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que sacamos este libro y nos ganamos un premio lápiz de acero. Entonces nos comienza a llamar gente por ese premio. Entonces nos llama el Instituto Humboldt. Siguiente, por favor. Y nos dice, queremos cambiar nuestro reporte de biodiversidad. Y nos encantó lo que hicieron con ese libro. Y entonces, buenísimo porque el man venía ya hablando con la noción de visualización de datos, que es un tema clave hoy en día. Porque la gente ya está cansada de... Básicamente porque lo que tenemos es un problema de atención. Entonces nos toca es captar la atención de la gente. ¿Cómo lo hacemos? Con cosas visuales. Esa es la única manera de hacerlo porque salvo los nerds nadie se va a soplar un texto. Entonces comenzamos a hacer esto y replanteamos completamente el reporte de biodiversidad. Y entonces, ¿qué pasó? Que se volvió una pieza de consulta y todo el mundo estaba hablando de esta pieza. Todo esto son doble páginas de ese libro. Sigamos, porfa. Y una vez entramos con el Humboldt, ya nos llamó hasta el perro para hacer sus reportes, sobre todo en temas de ciencia, que ese será objeto de la otra discusión. Sigamos. Miren que en todos estos lo que tienen en común es que el que manda no es el director editorial, sino el director de arte. El director de arte es el que dice, señor editor, tiene un huequito acá, tiene un huequito acá, tiene un huequito acá, lo veo ahí llenándome esa vaina. Porque lo importante es la experiencia del doble página. Este es de otro reporte, el otro de Orinoquia Viva, este es otro reporte de biodiversidad, esto es un libro que se llama Colombia Anfibia, esto es Colombia Anfibia parte 2, Colombia Anfibia parte 2, y entonces ya aquí nos comenzaron a llamar, por ejemplo, el Ministerio de Educación, como quiero hacer una visualización de datos en un reporte inmamable de 400 páginas, bueno, pues lo hacemos con este tipo de infografías. Y entonces aquí, listo, comienzan a llamarnos y ahora nos llaman desde ProColombia para hacer unos manuales para guías de turismo. Entonces nosotros seguimos perfeccionando esta noción del libro infográfico. ¿Qué es un libro infográfico? Es un libro que coge información muy compleja y la traduce para una experiencia editorial accesible y amena a partir del diseño, la visualización de datos y la ilustración. ¿Listo? Entonces, eso implica una lógica de lectura también. Sigamos, por favor. Siguiente, por favor. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que le he mostrado es doble páginas. Yo lo que creo hoy en día, y es casi algo que yo aplico, de hecho, cuando yo tenía su edad y estaba en literatura, yo era capaz de soplarme el Ulises, uno se soplaba 5 horas de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana leyendo. Yo hoy en día ya no tengo esa capacidad de concentración, ni tengo el tiempo para estar ininterrumpidamente dedicado a algo. Entonces yo creo que la lectura tiene que ajustarse a los tiempos, uno tiene que dar píldoras. Cada doble página es una píldora. Si se pueden soplar 10 doble páginas, buenísimo. Pero no necesitan mamarse 30 páginas para entender lo que dice la página 31. Sino en la 31 o 32 la leen y ahí hay una píldora. Y si quieren leer la anterior, buenísimo. Y pueden leérselas todas, perfecto. Pero un día ustedes levantan, leen una píldora, chao. Esa es la lógica de los libros infográficos. Yo creo que tenemos que movernos en ese sentido. La gente, salvo para ejercicios literarios, no tiene tiempo, o muy académicos, no tiene tiempo de sentarse a leer 80 páginas de una. Entonces, sigamos, porfa. Y esto aquí lo bonito es que esto le llegaba a los guías de turismo de los lugares más apartados de Colombia, que nunca en su vida habían estudiado, ni habían tenido un libro riguroso y a la altura de su importancia. Entonces, esto lo repartió ProColombia por todo el país. Sigamos. Y esto fue un trabajo con científicos. Algo de mente de mi empresa es que todo lo tenemos que hacer a toda velocidad. Esto lo hicimos en 5 meses. Un libro de 300 páginas, con página web, con videos explicativos. Esa es la otra, que ahora toca hacerlo multimedia, porque nos dimos cuenta, hablando con los guías, que lo que más usan ellos es WhatsApp. Entonces tocó hacer fichas de WhatsApp para que ellos lo repartieran y ahí es donde se ha viralizado el contenido realmente. Uno tiene que pensar que el lector hoy en día funciona de otras maneras. Y obviamente esa tenía que ser una imagen muy poco pesada. Había podcasts para que pudieran descargar, pero no pueden pesar mucho, porque los celulares que tienen no solo no tienen conectividad, sino que no tienen buena memoria. Nos llamaron después para el de cultura. Sigamos, porfa, podemos pasarlo. Entonces
Entonces este era menos, o sea, el otro era 5, este era 4 meses. Entonces esto era un equipo de 60 personas camellándole esa vaina, como 10 ilustradores, todos camellándole esa vaina. Y entonces aquí viene esta cosa, que aquí nos llamaron del Smithsonian para que nosotros hiciéramos un libro sobre paleontología. Entonces, el requisito era que se viera tan bonito como los del Humboldt. Les dijimos, listo, muéstrenos el material. Y nos dijeron, sí, pues tenemos unas fotografías de fósiles de Villa de Leyva. Y unas fotografías ahí tomadas con las nalgas, pues una cosa asquerosa de fotos. Entonces dijimos, no, pero es que así no se puede sacar el libro. Pero entonces ellos estaban con toda la actitud de ellos, porque alguien había trabajado en el Humboldt, y venían con una actitud del carajo como, bueno, propongan, queremos algo visual, entonces dijimos, hagámoslo todo ilustrado. Y nos dieron tiempo y nos dieron plata, pues no tanta, pero nos dieron lo suficiente para poder concentrar al equipo. Y miren lo que pasó. Sigamos. Entonces, esto es hace tiempo, o sea, es como ya pensarlo, esto es un libro infográfico en su máxima expresión. Aquí ni siquiera era el diseñador, era el ilustrador el que decía dónde va todo. Y él se sentaba con los científicos a decir, bueno, ¿y esta tortuguita está bien? No, que el caparazón no sé qué. Esto eran negociaciones de meses, porque además los científicos no saben comunicar, que eso es algo que vamos a discutir. Y lo otro es que son muy radicales con unas cosas, pues uno entiende por qué, por el cierto rigor. Pero entonces es muy difícil seguirle la cuerda, pero cuando uno lo logra, pues logra esto. Sigamos, porfa. Y entonces, sigamos. Entonces miren, por ejemplo, esto para mí es la esencia del libro infográfico. El megalodón, el famoso tiburón gigante de los estudios de la paleontología. Pues uno cómo sabe qué tan grande es, pues con un Transmilenio. Esa es la manera de entenderlo. Sigamos, porfa. El supercocodrilo. Bueno, entonces aquí viene mi esquizofrenia editorial. Porque durante todo este proceso, pues estábamos puliendo los libros infográficos. Y entonces yo dije, pero yo hago los libros y nos matamos haciéndolos, no sé qué, con mi equipo y los entregamos y después ya chao, porque pues todos los derechos son del cliente que me los paga. ¿Y mis libros qué? Porque uno cuando uno es literato, como usted dice, graduado, uno quiere sacar sus libros, si es que quieren sacar libros. Y estos divinos, pero no eran mis libros. Entonces yo dije, bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Entonces comencemos, a ver, imaginémonos cosas. ¿Por qué no hacemos un sello solo, como tenía ese ilustrador tan berraco que volví socio? Al diseñador y al ilustrador los volví socios. Mi papá tuvo que retirarse de la empresa como el 3er año, un tema psiquiátrico, ahí está el pobre, pero pues no ha podido hacer mucho. Nos acompaña, digamos, desde su estudio. Pero entonces, Colombia Ilustrada. Entonces, ¿qué hacemos con Colombia? Pues libros ilustrados sobre Colombia. Hicimos una campaña en redes donde hacíamos homenaje a personas que nos parecían chéveres. Sigamos. Y comenzamos a hacer el libro. Entonces, por ejemplo, el libro, va a salir ahorita, de Atlapetes, esta especie de pájaro que se creía extinta y no sé qué, que va a salir. Bueno, entonces aquí está el libro, sigamos, porfa. Eso es para niños, para hacer actividades con niños. Pero sacamos búhos de Colombia, la guía de búhos. Sigamos, porfa. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque entonces yo lo que quería hacer al comienzo era un libro con historias de personas. A mí me obsesionan las historias. Entonces yo me encontré, por ejemplo, el tigre. ¿Cómo se llama el tigre? El luchador libre. El tigre colombiano. El tigre colombiano, el luchador libre. O sea, como los mexicanos que se ponen máscara. El tigre colombiano. Es que a ustedes no les tocó, pero ese era pues le tocó a mi papá realmente. Pero era un luchador libre que tenía 1000 fotos de afiches. Saquemos un libro. Le dije, saquemos el libro. Armamos el libro. Al mismo tiempo dije, no, esto está perfecto, libros con ilustraciones, no, con fotos. De hecho, tenía varias personas ya alineadas para sacar libros con sus fotos. Y los abogados me dijeron, pilas que si usted saca una foto, le cae el foto. Si usted no tiene el release del fotógrafo, lo demandan por 40 millones de pesos. Entonces se me derrumbaron todos esos libros. Entonces dije, no, pues hagámoslos ilustrados. Por eso fue que es Colombia Ilustrada realmente, también era porque si los ilustrábamos, pues entonces no había problemas con fotógrafos. Pero entonces, al final, también dijeron, no, pero si va a ser ilustrado, tiene que ser no puede ser y le íbamos a hacer unos sobre boxeadores. Entonces dibujamos a los boxeadores, nos dijeron, ya hecho el libro, nos dijeron, no, pero es que usted tiene derechos de imagen, usted no puede poner a Pambelé ya, tiene que tener el permiso de Pambelé. Entonces voy a hacer la historia más personal del mundo para que nadie me jode y nadie me demande. El Alzheimer de mi abuela. A ver, ¿quién me va a demandar con esa vaina? Entonces Periplos es la historia esto es una historia real, este soy yo.
llegaba a visitar a mi abuela, ya montando Punto Aparte, estos son los primeros años de Punto Aparte. Yo iba a visitarla, y entonces lo que pasa es que el Alzheimer ya estaba tan avanzado que cuando yo llegaba, yo me quedaba ahí al lado de ella, como muestra la imagen, y ella estaba durmiendo, y yo le cogía la mano, y ella de pronto se despertaba, y decía, ¿quién putas es este man? Y me miraba angustiada, y de pronto algo en ella se tranquilizaba, como que algo en su instinto maternal, en su instinto de mujer, decía, no, pero todo bien, no sé quién es este man, pero no hay peligro. Entonces comenzaba ese juego de cuando uno se encuentra con alguien y no se acuerda quién es la persona, que uno comienza a decirle como, ay, ¿qué más del trabajo? Como, ahí sí pesca, ahí como que cae en cuenta quién es. Entonces ella me hacía eso conmigo, o sea, ay, ¿qué más, mijito? No sé qué. Entonces yo decidí volver eso como un viaje por la memoria de ella. Entonces era ella, y eso fue increíble porque yo ahí caí en cuenta, devuelve hasta ahí, por favor. Devuélvete, por favor. Porque entonces yo caí en cuenta que mi amor por los libros infográficos venía era de los libros de medicina de mi abuelo que mi abuela me prestaba a mí. O sea, comencé a descubrir una cantidad de cosas. Y bueno, al final lo que le pasaba a mi abuela es que después de hacerme como 25 preguntas, de repente, ¡pum!, caí en cuenta. Decía, Andresito, Pitillo, Bombillo, todo lo que me decía. Y ese momento era divino como ese momento ahí que nos reencontrábamos para el otro día que se repetía. Pero entonces nos pusimos a hacer ese libro, que es Periplos, y ahí dije, uy, aquí hay algo, aquí hay un vehículo para mí. Yo que soy editor, nunca realmente me había planteado la opción de ser autor, ser escritor. Y entonces ahí me di cuenta de otra de las conclusiones, es que muchos editores somos autores frustrados. Y ahí sí, qué pena, pero el dardo lo tengo que botar a la academia porque, sobre todo en la que usted y yo crecimos, que era, el mensaje era, Shakespeare y los griegos ya hicieron todo. ¿Usted quién es para decir algo? Entonces cualquier ánimo, no digo que esto sea acá, no tengo ni idea, eso nos pasó en los Andes, digámoslo de frente. Y entonces el problema es que uno decía subirse, ¿yo para qué voy a escribir? Y entonces uno se da cuenta que no, que uno sí tiene cosas por decir, sobre todo cuando se va en lo más íntimo, pues puede sacar una historia así. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo publiqué y me demandaron. Salió una chica a decir, es que yo saqué una obra sobre el Alzheimer de mi papá hace 7 años que se llamaba Periplo, y era una obra de arte. Entonces yo dije como, y entonces era el hermano bombardeándome redes diciendo, piratas, copietas. Entonces yo me reuní con ella y le dije, oye, ¿de verdad me vas a demandar? O sea, por la historia del Alzheimer de mi abuela, ¿por qué no más bien tú y yo? O sea, si alguien puede tener algo de solidaridad, es 2 personas que han vivido el Alzheimer de sus papás. Y ahí lloramos y ya nos reconciliamos y ya, pero bueno, entonces en esta esquizofrenia editorial estoy sacando libros, sacamos el libro de Brigitte Baptiste, sacamos el libro de Leonor Espinosa, comenzamos a sacar libros ilustrados reflexionando como cómo contar a Colombia con ilustración. ¿Listo? Pero entonces de repente, devuélvete por favor. Entonces a mí llega la pandemia. Y hay una cosa que es rarísima y es que me encanta coleccionar de todo. Pues todos los literatos somos como coleccionistas de libros. Pero yo soy coleccionista también de revistas viejas. Y cuando uno colecciona revistas viejas, uno colecciona también publicidad vieja. Uno de los proyectos que me tocó hacer en Punto Aparte fue para un banco muy importante que me dijo, quiero hacer un compilado de toda nuestra publicidad. Yo fui a la agencia y les dije, listo, pásenme toda la publicidad. Llevan 30 años con la marca, más vale que me la pasen toda. Me dijeron, no, es que se quemó todo el archivo. Entonces, a punta de mi colección, reconstruimos todo el archivo, o buena parte del archivo de esa marca, de ese banco. Entonces yo dije, oiga, pero ahí yo tengo algo. Y entonces, ¿qué aplicamos ahí? Ese superpoder del lenguaje, en realidad son 2 superpoderes. Ese es el primero, jugar con las palabras. ¿Cómo le ponemos a esto? Es que yo tengo colecciones y yo puedo, arqueología de marca. Vamos a buscar el registro, no existe arqueología de marca. Entonces, les presento el primer arqueólogo de marca de Colombia. Vamos a mirar a Estados Unidos. No existe el concepto de brand archaeology, nos registramos, les presento el primer brand archaeologist de Estados Unidos. ¿Qué es arqueología de marca? Cosas viejas de marca. Entonces yo soy el que tiene el paquete de Cheetos viejo, me consigo un paquete de Cheetos sin abrir de los años 80. Eso es una locura, no se imaginan lo que es eso. Un paquete de goodies, ustedes no saben qué es goodies, pero goodies era... No echen carreta, ustedes no les tocó goodies. Entonces, todas estas cosas, y comencé como era la pandemia, pues comencé a publicarlo. O sea, yo saqué ese libro hace 10 años y ese concepto quedó ahí. Y en la pandemia dije, pues venga, comenzamos a publicar cosas de la colección. Y como todo el mundo estaba desparchado en la pandemia, todo el mundo comenzó a mandarme cosas como, uy, yo tengo el disco de Disney también, miremos el siguiente, por favor.
Uy, yo tengo el tazo de no sé qué, mire la ardillita con casa, no sé qué, la pizza nostra, que si a ustedes sí no les tocó, porque esa es de Bogotá. El inspector Gadget del Renault 21 y todo el mundo comenzó a mandarme vainas y eso se volvió un monstruo. Y ahorita tenemos 160.000 seguidores. No entendemos, ni siquiera sé bien qué hacer con esa vaina. Pero ahí me di cuenta del poder de definir un concepto nuevo, una categoría nueva. Eso no existía. El oficio del arqueólogo de marca no existía en el mundo. El de Bookvertiser no existía en el mundo. Sigamos. Pero entonces como yo sigo con mi esquizofrenia, digo, no, quiero sacar libros propios, entonces digo, pero yo quiero sacar un libro infantil. ¿Por qué? Porque se me da la puta gana. Porque quiero sacar un libro, porque quiero aprender de libros infantiles. Porque yo siempre los veía y me parecían divinos, pero no entendía. ¿Cuál es la mejor manera de aprender? Pues hacer. Listo. Entonces un día adoptamos un perro con mi esposa y un día llegamos y el perro había tumbado todos los libros y se quedado dormido encima de los libros. Ay, ¿qué pasa si tenemos un perrito que lee? Entonces, esas son las aventuras de Bilo Perrito. Entonces, Bilo Perrito es un perrito que le gusta leer. Sigamos, porfa. Entonces, y esta es la interfaz. Yo le leo sobre el espacio y él se imagina como astronauta. Siguiente, por favor. Este fue el anterior. Si yo le leo sobre las profundidades del océano, él se imagina como buzo. Si le leo, etcétera. Y ahí está toda la interfaz. Pero sacamos un segundo que es lee libros de avifauna. Entonces va donde el cucarachero, la cotorra, el búho, y ahorita vamos a hacer un libro de cocina, y después vamos a hacer uno de pop-up, y después vamos a hacer un libro de estos que se abre así, y después de hecho es una celebración del mundo editorial. Y ahí está agarrando, Samben, ya están prácticamente agotados los dos, eso va bien, y nos tocó aprender un resto de cosas porque no sabíamos, cometimos errores. El QR code para los cantos de las aves lo pusimos al final, teníamos que ponerlo al comienzo, pero y lo chistoso es que usamos bueno, eso es parte de lo otro que sufren, en la guía de búhos como referencia ahí. Pero entonces la otra cosa, parte de mi esquizofrenia, es que yo soy fanático de las novelas gráficas y de la ciencia ficción. Y entonces en la feria del libro estaba desparchado yo con mi ilustrador un día y dijimos, oye, ¿cómo hacemos historias de ciencia ficción pero nuevas? Entonces dijimos, pero me encantaría ver, porque los únicos robots que conocemos son los japoneses y los europeos, o los gringos. Y si ponemos un robot en el Chiribiquete, por ejemplo, entonces, oiga, chévere, salió Robotrópico, que es ciencia ficción en el trópico. Sí, sigamos. Entonces, abrimos el nombre. No existía la marca, obviamente, pero pues no soy el Robotrópico de nada, pero el punto es que eso no existía, lo registramos. Y lo que hicimos fue botar imágenes, a ver la gente que hacía. Entonces hay otra lección importante, es que en el mundo de hoy las redes sociales lo son todo. Si las redes sociales son un experimento, son un laboratorio de pruebas para ustedes. Uno tiene una idea de algo y la bota y sabe si funciona o no. Y esto comenzó a poner fuerza también, no tanto en mercadología de marca, porque esto es solo para nerds, esto es para verse en la ciencia ficción, que son mucho más exigentes que los otros. Sigamos, porfa. Sigamos. Y entonces, ¿qué pasó acá? Y si comenzamos a hacer secuencias de 10 pantallazos en Instagram, pues yo no sabía, nunca había hecho guiones ni nada, entonces comenzamos, wow, funciona bien. Oye, saquemos una novela gráfica, usemos la misma metodología, yo le mando la estructura, usted la arma dibujada y yo le tapo los huequitos. Y este man se clavó 6 meses a hacer esa novela gráfica y me lo devolvió. Yo dije, no, la historia es una porquería, esto no funciona. Tengo que ponerme a estudiar guión. Ahí me di cuenta de que entonces otra lección. Uno como literato, uno tiene una idea y que uno medio puede escribir bien. Pero una cosa es escribir un ensayo y otra cosa es escribir una obra literaria. Es tan abismal la diferencia entre el escritor y el lector, que es como si uno quisiera manejar un Fórmula 1 después porque porque uno ha visto muchas carreras de Verstappen. O sea, es un abismo tal que yo dije, no, pues yo puedo escribir algo, paila. Me tocó meterme a un curso de guión en Los Ángeles, aprovechando la pandemia. Llevo 3 años, soy el más bruto de la clase, pero ahí de a poco le estamos cogiendo el tiro. Pero los que saben contar historias son los guionistas. Uno como literato esa parte no la maneja. Uno dice, no, yo puedo ponerle contexto histórico, yo puedo poner una reflexión. No, eso es orfebrería, eso les toca clavarse, a hacer y a escribir, y eso es horas nalga, lo que toca meterle esa vaina, es otro mundo.
Ahorita les muestro cómo eso parece angustiante, pero no es tan angustia. Hay maneras de resolver eso. Sigamos, por favor. Miren la novela gráfica. Pero era un desastre. Y esta es la última locura, donde yo eventualmente, esto les llegará algún día porque estoy obsesionado es con la historia detrás de los libros. Entonces yo le voy a pedir eventualmente a todos los literatos de Colombia, y ojalá de Latinoamérica, y ojalá del mundo, que me manden historias, y con eso vamos a hacer podcast, una cantidad de locuras ahí. Porque me obsesioné con la idea de, si uno se quiebra y le toca vender los libros, uno vende todos los libros menos uno. ¿Cuál es la historia detrás de ese libro? Y hay unas historias ahí que ustedes no se imaginan. Entonces quiero rescatar esas historias, pero esa sí que está en súper prueba. ¿Pero quién? ¿Cuál es el primer biblionarrador? No existe el biblionarrador, biblionarradores no existen. Listo. ¿Qué hora es? Uy, fue mucho. Bueno, entonces viene la parte más importante. ¿Cuál es la lección después detrás de todo esto? Lo que me di cuenta es que nosotros tenemos superpoderes. Uno es la capacidad de jugar con las palabras para inventarnos cosas que no existen. O sea, es en ese nivel. Ustedes tienen que celebrar el hecho de que ustedes inventen algo, lo busquen en Google, entre comillas, y salga 0 resultados. O sea, eso para mí es una obsesión. Me he inventado como 40 de esos nombres de cosas y le ayudo a amigos a bautizar sus negocios. Eso podría ser una empresa en sí misma, es armar categorías. Primer superpoder. Segundo superpoder. Tenemos una capacidad que esa sí está latente, no patente, latente. Y tenemos la capacidad de organizar universos de contenido. Podemos organizárselos a otros cuando uno trabaja en el departamento de comunicaciones haciendo cosas o con un community manager. Pero lo importante es podemos podemos concebir universos de contenido. Eso es como lo más importante que se tiene que llevar hoy. Entonces les voy a mostrar universos de contenido que otras personas han creado, que pueden ser ustedes. Al comienzo, pues gente que tiene una sensibilidad mucho más gráfica, pero eso lo vamos a aterrizar. Sigamos, por favor. Se me olvidó decir, esto es una agencia que vende derechos de libros a productoras de cine porque está obsesionado con el cine y las series. Y ya comenzamos nuestro primer rodaje. Miremos con este libro que estoy con un socio que es un berraco y listo, bueno, en fin. O sea, miren la obsesión, o sea, es como crear. El punto es crear un espacio donde uno pueda producir cosas. Mi obsesión es producir cosas. Creo que venimos a producir cosas nuevas. Entonces, otros universos de contenido, y esto no me lo van a creer, hay unas cosas absurdas. Sigamos. Este lo conocen, Humans of New York. Este es un tipo que tiene una sensibilidad increíble y lo que hace es que se le acerca a la gente, le toma una foto y le saca una historia. Comenzó a publicarlo en Instagram, comenzó a seguirlo a la gente, sacó un libro que fue New York Times bestseller y ahora tiene 5 libros y lo llaman a ser Humans of Bogotá, Humans of Medellín, él estuvo acá, Humans of Israel, Humans of Palestine. El tipo se dedicó toda su vida a hacer eso y es un fotógrafo que tiene una sensibilidad muy particular. Esa fue la historia. Siguiente, porfa. Esto es increíble. Es un man que tiene una cámara especial para tomarle fotos a los perros debajo del agua. Ojo a lo que dice ahí, National Bestseller. Se tapó con esa vaina y saca Underwater Puppies, Underwater no sé qué. Eso es un universo de contenido. Eso es todo el libro. En todo el libro son fotos así. Cuesta un resto, cuesta como $25 el libro. ¿Se han visto esta vieja que se toman así con el man se toman la foto? Sí, y en esa vieja lo que pasa es que la inviten a todos lados para que salga en Instagram, pero lo único que hacen es con el man es tomarse la foto en diferentes lugares. Radio Ambulante, perdón, devuélvete porfa. Radio Ambulante Storycorp, que son como ya podcasts. En el mundo los podcasts son universos de contenido donde todos podemos aprovechar. Radio Ambulante lo armó una amiga mía que se llama Camila Segura, que ella es literata, la hija de Pia Bonet. Sigamos, porfa. Post Secret, este es absurdo, este es un tipo que comenzó a mandarle postales a todo el mundo, les dijo, mándeme una postal con un secreto. Entonces le mandan postales con secretos y él saca libros con eso y tiene una página de Instagram y de redes. Post Secret, siguiente, porfa. Miren esto. Entonces gente que dice, yo traté de suicidarme y estoy sufriendo en silencio, no sé qué, te mando esto. Siguiente. Por ejemplo, mi mamá murió hace 7 años, no hemos regrabado su voz en el contestador. Hay veces llamo para oír su voz. Ese es un secreto, y ya. Y el libro es solo eso, es solo eso. Si ven la noción de curaduría que hay ahí, esa curaduría, uno, claro, tiene elementos gráficos, pero esa curaduría es editorial. Y eso lo podemos hacer como literatos.
Eso es importante que lo veamos acá. Devuélvete, porfa, Juan. Me da la impresión de que mi abuela muerta se frustra cada vez que me masturbo. Ese son el tipo de secretos que mandan ahí. Entonces son cosas increíblemente íntimas, increíblemente humanas. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno se lee todos los libros, tengo todos los libros de Post Secret. Sigamos. Ya vamos a acabar. Este es otro, alguien que recopila solo cartas de amor, alguien que recopila portadas de esas noveluchas de Corín Tellado, etcétera. El siguiente, por favor. Alguien que ilustra todos sus grandes miedos, miedos de caerse por las escaleras, miedo de comerse una fruta envenenada, todo lo dibuja. Siguiente. Esto es increíble. Heartstopper y The End of the Fucking World, ustedes los ven y son una pichurria. O sea, esos son los libros dibujados horriblemente. Digamos, la factura es terrible, sobre todo el de The End of the Fucking World. Y sin embargo, now a Netflix original series. Eso cambia todas las reglas del juego para los literatos. Porque si uno puede concebir universos de contenido, suena absurdo ahorita, pero realmente no hay tanta distancia que una de esas cosas se vuelva un audiovisual o una serie. No está tan lejos, porque es que si vieran Heartstopper, es que de verdad uno dice como, o sea, la serie es súper bonita y todo, pero el dibujo es horrible, o sea, me parece horrible. Pero y la serie espectacular, ya por la segunda temporada, The End of the Fucking World duró 2 temporadas. Y vieran, no, es que les juro que hasta lo dibujaría. Yo no soy ilustrador, ¿no? Yo soy ese editor, soy literato. Siguiente, y ya vamos a acabar. Y perdón, aquí nos vamos a demorar un poquitico ya, solo 5 minutos y ya se acaba, ¿listo? Aquí, si esto no les destapa todo, apague y vámonos. Este es un man, como yo creo que somos todos un poco tímidos, que no nos vemos como saliendo a tomar fotos o poniendo la cámara así con el video. Este es un man que solo escribe cositas. Pero él lo que hace es que se inventa palabras. Se inventa palabras. ¿Se acuerdan esta historia del saudade? Que entonces uno dice como que eso es un sentimiento que no existe, que solo existe la palabra saudade. ¿Cómo? Ah, perdón, sí, gracias. ¿Se acuerdan que saudade, perdón la pronunciación, que supuestamente es la única manera de nombrar ese sentimiento? Entonces el tipo como que percibe sentimientos y los inventa palabras para nombrarlos. Entonces, ojo a esto. Siguiente, porfa. Velicor. The strange wistfulness of used bookstores, which are somehow infused with the passage of time. Básicamente lo que dice es esa sensación cuando uno llega a una tienda de libros usados y siente todo lo que hay detrás, y esa sensación de que igual uno nunca los va a poder leer todos, pero que ahí están depositando el conocimiento de toda la humanidad. Esa sensación, él se inventa el nombre usando ejercicios etimológicos bastante curiosos, pero bueno. Siguiente. Chrysalism, la sensación de estar, digamos, cuando está lloviendo afuera y uno está resguardado. Eso es se inventa una palabra para eso. Siguiente. Hardware, relationship or friendship that you can't get out of your head, which you thought had faded long ago, but is still somehow alive and unfinished. Cuando uno se reencuentra con alguien y dice, hay algo vivo ahí entre esa persona y yo, pero no hay una palabra para plasmarlo. Entonces él se inventa una palabra. Pues aquí no hay fotos ni ilustraciones, puro ejercicio curatorial. Que ustedes lo tienen que haber sentido, moledro. La conexión, el sentimiento de tener una conexión resonante con un autor o artista que nunca va a conocer, que pudo haber vivido hace muchos siglos y a miles de millas de distancia, pero que todavía puede meterse en tu cabeza y dejar parte de su experiencia como un montón de piedras dejado por caminantes que marca un camino a través de un territorio poco familiar. Pero eso es poesía pura. Siguiente, por favor. El momento en que una conversación se vuelve viva, cuando uno está hablando con alguien y de pronto uno deja la trivialidad y eso se vuelve trascendente. Siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Siguiente. El daguerrólogo sería. Una conversación, un interview, con una foto de uno mismo, donde uno comienza a pensar cómo sería un diálogo con ese uno mismo hace mucho tiempo. Y esta, que es la más bonita de todas para mí, que esta fue la que me dejó adicto a esto, es la noción de que cuando, aquí está, por ejemplo acá, hay alguien allá al fondo con el que nunca más nos vamos a ver en la vida. Pero en esa vida yo fui alguien que estuvo en el trasfondo, fui como un actor secundario, como un extra en esa vida por un segundo. Y que todos tenemos eso nos pasa a todos. Todos nos pasa que estamos ahí
viviendo esas vidas y hay gente que está de fondo, pero en esa vida nosotros somos ese trasfondo. Sigue, por favor. Sus conclusiones. No todo está perdido. En realidad son 3: jugar con palabras, otro es organizar universos de contenido de otros y otro es concebir universos propios. Entonces el punto es que ustedes tienen que salir hoy a crear su universo propio. Tienen que salir con una idea que además está armada a medida de ustedes, qué es lo que les gusta. Les gustan las recetas de cocina, recojan las recetas de cocina de las abuelas y comiencen a publicarlo en redes y comiencen a generar contenido. Ese contenido íntimo además lo van a ir probando en las redes, qué gusta, qué no gusta, y van a construir comunidad. Pagan publicidad, te pueden pagar 10.000 pesos de publicidad, lo van construyendo. Y eventualmente sigamos la siguiente estadio. Definir un concepto de identidad, encontrar ideas clave si quieren hacer dibujos o fotografía, lanzarse al agua lo más pronto posible, equivocarse barato y rápido, construir comunidad y monetizar. Esto es lo único que nos queda contra la inteligencia artificial. Esta cosa que nos sale de la entraña, que es impredecible y que es tan personal que sería irreproducible. Y ustedes tienen el poder para hacerlo. Y pueden hacerlo desde ya, no tienen que esperar a que se gradúen. Pueden hacerlo desde ya, pueden ir probando. Y a uno le da pena en redes, y qué dirán en redes, qué boleta, y los amigos del colegio que pensarán. Pero no importa, porque es que todo el mundo va a tener, digamos, si uno vino para hacer eso, esta es la manera de hacerlo y nunca había habido más posibilidades de hacerlo. Porque de verdad, por ejemplo, cuando uno hace publicidad en redes, uno puede llegarle a la gente que tiene que llegar. Con 10.000 pesos uno hace pruebas y se da cuenta. Y una vez genere comunidad, ahí ya va a estar todo listo. Yo creo que nosotros venimos a construir comunidad, construir contenidos, y si tenemos las herramientas para hacerlo, sería una irresponsabilidad no hacerlo. Eso es todo. Gracias, Andrés. Este es el momento entonces de las preguntas. Para que se animen, por favor, me levantan la mano, yo les paso el micrófono. Y encuentro algo particularmente valioso y es que parecen estar en contravía de esta tendencia actual que parece estar movida por las faltas de presupuestos, ¿cierto? Entonces casi que el punto de partida de todo libro hoy en día parece ser la precariedad. Y sin embargo lo que vemos ahí son policromías, ilustraciones, seguramente papeles finos, que vuelvo, casi que la regla hoy en día es hagámoslo en el papel más barato, por favor la menor cantidad de policromías, bajémonos las imágenes de internet porque no tenemos para un ilustrador. ¿Cómo estás conciliando tu propuesta estética, narrativa y en general el concepto de punto aparte con este escenario de precarización de presupuestos que cada vez va más en detrimento de la calidad de la publicación? Estoy totalmente de acuerdo, hay una precarización de eso, pero sobre todo hay una cosa que yo hago, la chirretización de los libros cuando, digamos, yo valoro mucho los fanzines, por ejemplo, porque eso es todo un discurso, pero a mí no me gusta cuando los libros ilustrados se chirretean automáticamente porque, o por razones económicas o por una estética, digamos. Entonces, ¿cuál es la única manera de hacerlo? Es arriesgarse a buscar los públicos o construirlos, porque si hay públicos que están dispuestos a pagar esto. La prueba de eso es Los Pajareros. Los Pajareros sale una colección con un numerito, con una palabra distinta en latín y lo compran. Y ninguno baja de 150.000 pesos. Es una relación con los libros totalmente distinta. Fernando Yerbe, con quien trabajamos sacando la guía de Avifauna, a punta de Twitter vendió 30.000 copias. O sea, es una locura. Y es una devoción por ese libro. Y ahí nadie está diciendo, uy no, pero la versión en blanco y negro. Es más, eso lo piratearon en Villavicencio, nos contaron hace poco, pero la gente no le gusta comprarlo pirateado porque el punto es que valoran, o sea, hay ciertos públicos y ciertos escenarios donde la gente sí valora esto, que hacen esto. Y la típica de, me encanta el olor del libro recién impreso, que yo nunca me he suscrito a esa tradición, pero toca es buscar el público. Y claro, hay libros donde eso ya no puede pasar. Por ejemplo, yo los libros, como les dije, yo no puedo leer libros impresos, yo solo los puedo hacer con audiolibros, los libros de literatura, por ejemplo. Entonces yo creo que la manera de hacerlo más de lujo es irse por el audiolibro, porque si no, esperar a que eso siempre va a estar precarizado, desafortunadamente. Entonces buscar otros públicos donde sí resuene eso, la única manera. ¿Cómo estás? Pues la verdad, primero felicitaciones, me parece un emprendimiento, una propuesta
muy fuerte, muy potente, muy ambiciosa, Muchas muy divertida. Pues la verdad, la charla como tal me pareció muy divertida, un catálogo muy llamativo, pero como que quedé muy intrigado con varias de sus propuestas de varias palabras como Buffertizing. bookvertising, gracias bookvertising, la de brand archaeology. Y entonces como que por ahí va más mi pregunta. Yo creo que entonces como que en tu propuesta está muy enfocada en muchos nuevos conceptos Sí. que también yo creo que podrían romper o alterar drásticamente los métodos de mercado que tenemos en este momento. Así que yo quiero preguntar básicamente como imaginarnos una definición prácticamente así de diccionario bookvertising. Es que y si entonces muchos de estos modelos empezaran a replicar, a usar, a pensar y diseñar, ¿cómo crees que entonces se podría alterar el mercado del libro acá en Colombia o incluso en el mundo? ¿Cómo eso podría cambiar la dinámica en la que entonces tenemos todos los que vivimos de este negocio, pues todos los que estamos metidos en este nicho? Pues por ejemplo, es que eso es una noción que viene del branding, que es crear nuevas categorías. Eso viene de cualquier negocio. Tú tenías computadores y una época que los computadores eran del tamaño de este teatro, que eran en la época de Unisys y todo eso. Después salió el personal computer y ahí se partió en dos la categoría. Y ahí estaba Steve Jobs y Bill Gates. Después ahí se partió en portátil versus desktop. Después el portátil se partió en tableta y portátil. Todo el tiempo en el mundo de los negocios se están inventando nuevas maneras de hablar. Por los jardines verticales, eso no existía cuando yo era chiquito. Diseño de sonrisa se llamaba ortodoncia cuando yo era chiquito. Es que es impresionante. Serviteca, por ejemplo. O sea, eso pasa en el mundo de los negocios. Entonces, aplicarlo al mundo de los libros, digamos que eso ahí es donde está el juego. Es inventarse una categoría. Por ejemplo, una categoría clarísima es Villegas. Villegas es libros de gran formato. O sea, y él se da dueño. El truco del mundo de los negocios es que si uno genera una categoría, se vuelve el dueño de la categoría. Pero yo lo aplicaría más allá del mundo de los negocios, lo aplicaría a la vida de uno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo le puse un nombre a lo que yo hago. O sea, yo ya sé qué dice mi epitafio. Y entonces, ¿cuál dirían que es mi epitafio? Tiene que ver con libros, ciertamente. O sea, ¿cierto? ¿Qué soy yo? Si ustedes me buscan en redes, yo salgo como biblioactivista. O sea, yo creo que los libros cambian el puto mundo. Y entonces mi misión es hacer esto. O sea, hablar de los libros y contagiar a la gente para que saque libros. Si a mí alguien me dice, y esto lo hago esta oferta acá. Si alguien tiene una idea muy clara de un libro, escríbame y yo le ayudo a sacarlo. No le cobro nada. O sea, no se lo imprimo, pero yo les ayudo con eso. Porque mi misión en la vida es ayudarles a sacar libros, a que circulen los libros. Por eso es que tengo que hacer libros para niños chiquitos, libros para gente grande, libros para los de avistamiento de aves, todo eso. Y sobre todo, que eso es algo que discutiremos, necesito empoderar el discurso científico porque hay gente que está diciendo muchas estupideces y está ignorando cosas. Si no salimos a defender la verdad, no lo vamos a poder. Y la manera es con los libros científicos. ¿Listo? Entonces, mi invitación es a que jueguen con eso en su vida. ¿Qué es lo que dice su epitafio? Que sea una palabra que no exista. O que una unas palabras, un concepto que sea novedoso. Eso les va a dar un propósito. O sea, ahí me alineo con todas estas cosas de autoayuda y no sé qué. Pero realmente hay un propósito. ¿Ustedes a qué vinieron? O sea, ¿qué son ustedes? Y ahí es donde entra este juego y donde tenemos un superpoder. Porque nosotros jugamos con palabras todo el día. Y ahí sí no toca ser autor, no toca ser... No, eso lo tenemos. Entonces la invitación es que lo hagan. Y pues biblioactivismo es la prueba máxima de que eso se puede hacer. Y es que, si tuviera tiempo les daría 40 más. Pero muchas gracias.